Hoy hablaremos de aspersión. El señor Juan Carlos Mora, de Colombia, de la empresa norteamericana Zeninger, nos va a ayudar a desarrollar este tema. Juan Carlos hoy nos hablará sobre el Excel Wobbler, sus características, sus beneficios, cómo ocuparlo bien y cuáles son sus herramientas que podemos tener para poder ocuparlo en un riego mixto con riego por goteo. Juan Carlos, muy bienvenido. Gracias. Y bueno, vamos a estar con él en un rato más. Gracias, Pablo. Efectivamente, la tecnología Wobbler fue desarrollada por Zeninger hace más de unos 20 años aproximadamente. Zeninger es una empresa norteamericana, tiene 52 años en la industria y es hoy día considerada pues, como la empresa más grande a nivel mundial en el tema de desarrollo de tecnologías para riego por aspersión y regulación de presión. Puntualmente en el tema de Wobbler tenemos 3 líneas de producto, de las cuales vamos a hablar del Excel específicamente el día de hoy. Es un producto de baja presión, es un producto que trabaja con caudales muy amplios, va desde láminas probablemente desde los 2 milímetros hasta los 14-15 milímetros hora, con lo cual podemos tener pues, aplicarlo en muchas áreas. Entonces el Excel de alguna forma nos va a permitir hacer riegos por aspersión para germinación, para riegos en algunas etapas fenológicas que los cultivos lo requieran, al final de las cosechas, en fin, tiene unas grandes digamos que aplicaciones. ¿Qué significa que la tecnología Wobbler funcione con bajas presiones de operación? Bueno, las tecnologías en aspersión desde hace más de 60 años han trabajado con presiones que oscilan entre las 3 hasta las 5 bares, más o menos, de 3 a 5 bares aproximadamente. Estamos hablando que están en el rango de los 45 a 60 PSI. Entonces, las tecnologías Wobbler llegan en un momento en el que el costo energético es muy alto. El costo de combustibles, el costo energético, el costo de energía eléctrica o gas. Ahí es donde las tecnologías como el aspersor Excel Wobbler, por ejemplo, trabajan entre 15 y 25 PSI. Esa es la gran diferencia, pasar de 40 a 60 libras a pasar a entre 15 a 25 PSI. O sea, esto que requiera menores presiones de operación puede traer como consecuencia que un cliente que ya tenga un sistema de riego por goteo en cintas que lo puede instalar en su campo. Así es, tú sabes que las tecnologías en riego por goteo siempre se han caracterizado por trabajar presiones bajas, presiones entre las 10 libras y las 20 libras. Ahí es donde entramos nosotros con esta tecnología, podemos perfectamente trabajar entre las 15 libras, que sería una presión óptima. Se podría trabajar 10 libras de presión si no tienes más, digamos que más recursos. Pero el punto ideal serían las 15 libras. De 15 a 20 libras podrías trabajar perfectamente, esa es la presión que tú tienes en un riego por goteo. Ahora, tienes una ventaja y es que si eventualmente te falta un poco de energía, lo que puedes hacer es simplemente deshabilitar parte del sistema de filtrado y ahí vas a ganarte otras 3 o 5 libras más que vas pues, a llevarlas al riego por aspersión. Entonces es una alternativa bastante interesante. ¿Qué caudales tenemos disponibles? Los rangos de caudal son también muy importantes en el tema de poder hacer un riego mixto, porque lo que queremos lograr con el riego por aspersión es tratar de utilizar la misma composición técnica o el mismo diseño hidráulico que existe para el goteo, usarlo en la aspersión. Entonces no solamente tenemos que utilizar la presión o tener en cuenta la presión, sino también el rango de caudal. Como el goteo trabaja con caudales muy bajos, entonces ahí es donde nosotros entramos a adaptar nuestro sistema de riego por aspersión a través del Excel Wobbler. El Excel permite trabajar desde 177 litros hora, con la boquilla más pequeña, hasta aproximadamente 2500 litros hora. Entonces este rango de caudal nos va a permitir adaptarnos quizás a cualquier condición de riego por goteo. Tengan en cuenta que en la aspersión, digamos que ya se maneja el área, digamos, se tienen en cuenta espaciamientos del 9x9, 10x10, 10x12, 9x12. Eso nos permite casi que llegar con la misma lámina que estaremos llegando con riego por goteo, bajita, la podríamos llegar a la aspersión. O si queremos o todavía tenemos disponibilidad de más caudal, pues podemos utilizar esas boquillas
adicionales que tenemos en el aspersor. ¿Cómo podemos regular el tamaño de la gota pensando en sectores ventosos? Los tamaños de gota en el tema de riego por aspersión han dado un salto tecnológico bastante grande gracias a esta tecnología del concepto Excel Wobbler. ¿Por qué? Hay varias formas de alguna manera desarrollar tamaños de gota. Una es tamaños de boquilla pequeños con presiones altas nos generan gotas pequeñas, ¿verdad? Si usamos boquillas grandes o caudales altos, también con boquillas con presiones altas, pues vamos a tener gotas medianas. Si hacemos boquillas grandes o utilizamos boquillas grandes, caudales grandes, con presiones bajas, vamos a tener gotas muy grandes. Entonces, de alguna manera nosotros podemos adaptar con esos dos criterios técnicos, podemos adaptar o diseñar nuestro tamaño de gota ideal para el cultivo. No solamente para que combata el tema del viento, como es lo que tú estás de alguna manera sugiriendo, sino que adicionalmente el tamaño de gota ideal para el tipo de suelo, que también es otra condición en la cual nosotros nos estamos preocupando mucho hoy día. No solamente economizar agua, economizar energía, sino también llevar el agua de la manera más suave o mejor al suelo. Ahí está esa parte. Hay otra forma también para regular los tamaños de gota y es a través de los diferentes platos que existen. Entonces nosotros tenemos distintos platos que permiten de alguna manera hacer tamaños de gota distintos si aún esa presión y ese caudal no son suficientes. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar de coeficiente de uniformidad de la tecnología Excel Wobbler? Bueno, esa es otra de las características interesantes que tiene el Excel Wobbler, y es que nos ofrece coeficientes de uniformidad cercanos al 90%, trabajando, como lo hemos dicho anteriormente, con presiones bajas, presiones entre las 15 y las 25 PSI, o sea, un bar y entre 1 y 1.7 bar. El coeficiente de uniformidad es una de las yo creo que técnicamente es una de las condiciones más importantes que tenemos que tener en el tema de riego por aspersión. Los coeficientes de uniformidad que normalmente teníamos en la aspersión eran cercanos al 65%, con lo cual las eficiencias pues eran muy bajas. Hoy día con esta tecnología llegando al 90%, pues ofrecemos una distribución del agua muy homogénea sobre la totalidad del cultivo, lo cual significa ahorro de agua por una parte y también aprovechamiento del 100% del área que se está irrigando. Por ahí viene también el tema de las semillas, prácticamente se llega a cero el tema de pérdida de semillas por efectos de una mala distribución de agua, que eran cosas que nosotros teníamos en el pasado con otras personas convencionales. Entonces ese tema es supremamente importante, supremamente novedoso y es una de las grandes fortalezas que tiene este tipo de tecnología, lograr coeficientes de uniformidad cercanos al 90% en campo. Los aspersores, ¿a qué distancia tú serías partidario de ponerlos? El tema de los espaciamientos es algo que va a depender de la condición y del cultivo, ¿verdad? Para eso Senningers posee un programa que se llama el WinZip 2. Este programa nos permite hacer evaluaciones en campo, en diseño, sobre escritorio, por decirlo de alguna manera, previas a las instalaciones. Entonces aquí podemos jugar, decirte yo exactamente a tanto por tanto, pues es un poco irresponsable, porque generalmente lo que hacemos siempre es que escuchamos espaciamientos y luego todo el mundo hace un copy-paste de esa implementación. Entonces lo que yo recomiendo es que utilicemos el WinZip para evaluar nuestra condición puntual, conociendo caudales, láminas, presiones disponibles y el tipo de cultivo, que es supremamente importante, ¿verdad? En esto podemos llegar a tener la lámina que se desee, ¿verdad? Con un espaciamiento, el espaciamiento correcto, llegando con los coeficientes de uniformidades más altos. Juan Carlos, por favor, ¿nos podrías contar un poquito características de cómo funciona el Excel Wobbler? Bien, el Excel Wobbler opera a través de un movimiento oscilatorio. El aspersor posee un plato en la parte superior donde el agua golpea o entra el chorro directamente, golpea el plato y hace que este empiece a generar un movimiento oscilatorio. Este sistema es bastante interesante porque es muy diferente a los conceptos de aspersión que antiguamente se manejaban a través de aspersores de impacto, ¿verdad? El aspersor de impacto simplemente era lo mismo, una salida de agua
pero a través de un golpeteo de un brazo hacía que el aspersor rompiera el chorro y girara en 360 grados. Con este tipo de tecnología ya lo que hacemos es que vamos a tener agua en 360 grados instantáneamente, ¿verdad? Con una distribución de gotas lo suficientemente, digamos, modeladas de acuerdo a la necesidad, que nos van a permitir que el viento no genere de alguna forma un desplazamiento de esas gotas como lo hace en un aspersor de impacto convencional, sino que el viento entra por esos espacios que se van generando al momento que el aspersor está girando. Adicional a eso, el aspersor posee una base, ¿verdad?, que lo que hace es disipar toda la energía, toda esa energía que se genera en el momento que golpea el aspersor, o el agua, perdón, golpea el plato. Esa energía la disipa una falda que trae el aspersor en la parte de abajo, lo cual evita que se transmita esa energía a la base del aspersor y genere algún tipo de movimiento, que es lo que pasa, volvemos otra vez a un sistema de riego convencional, donde se transmite todo el torque, se transmite a la base, y eso hace que el aspersor se empiece a mover hacia un costado. En el caso, por ejemplo, del Excel Wobbler, eso no pasa, como te digo, toda esa energía se disipa en la falda, tanto así que, por ejemplo, nosotros hemos visto aspersores a 3, 4, 5 metros de altura simplemente sostenidos con un coligüe, ¿verdad? Que lo enganchan con unos amarres plásticos, y a esa altura el aspersor simplemente está operando. Entonces esa es una característica muy importante del Excel Wobbler, adicional pues a las que ya hemos ido viendo a lo largo de la charla. ¿En qué usos podemos recomendarle a nuestros clientes que implementen esta tecnología? Bueno, hay muchos usos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que nosotros normalmente estamos implementando acá en Chile desde hace ya varios años? Riego de semilleros, por ejemplo, para ayudar con el tema de germinación, cultivos donde venimos trabajando con riego por goteo, digamos que comúnmente lo hemos hecho durante todo el periodo de la planta o de la plantación. Aquí lo recomendable es que, como podemos adaptar este sistema a la condición del riego por goteo, entonces en la primera etapa del cultivo, cuando se está generando, digamos que humedeciendo el suelo para llevarlo a capacidad de campo, hacer la siembra, hacer todo el proceso de germinación, ahí recomendamos utilizar el Excel Wobbler o adaptar el sistema de riego por goteo a riego por aspersión con Excel, y esa sería una de las aplicaciones más importantes. Tema de germinación es bien interesante. Otra aplicación dentro de ese mismo, digamos, cultivo puede ser en un verano muy fuerte poder apoyar el cultivo con un poco más de agua, un poco más de área de humedecimiento. ¿Para qué? Pues para darle más fuerza eventualmente al desarrollo de las raíces o el desarrollo mismo del cultivo. Cultivos, por decir algo, como maíz, por ejemplo, donde tenemos que hacer llenado de grano, donde no solamente hay parte de germinación, sino también al final de pronto llenado de grano o cosas de ese estilo. También el Excel Wobbler nos permite llegar a eso, ¿verdad? Adaptándolo también, si llegásemos a tener el sistema de riego por goteo en ese cultivo de maíz, pues adaptarlo para esa etapa, ¿verdad? Y como complemento, como te decía antes, a temas, digamos, de intensos veranos. Otra aplicación bien interesante que tenemos nosotros acá en Chile es en el tema de controles de heladas. Ahí es donde de alguna manera el Excel Wobbler ha significado, yo creo que una solución al tema de heladas que se están presentando cada vez más a menudo con temperaturas muchísimo más bajas. Comúnmente el riego por aspersión, digamos que controlaba temperaturas de 3 a 4 grados bajo cero. Ya con esta tecnología la hemos podido combatir heladas cercanas a los 8 grados bajo cero, teniendo obviamente láminas mínimas de aplicación y obviamente espaciamientos ideales. Nosotros podemos mejorar o generar más bien lo que llamamos un domo de protección. Ese domo de protección se hace en la totalidad del área que esté bajo riego con Excel Wobbler. Entonces podemos perfectamente tener dos temperaturas. En un evento de helada podemos tener una temperatura fuera del domo y una temperatura interna del domo. Esa es una de las cualidades más interesantes que tenemos con el riego con Excel Wobbler en controles de helada. También Zehninger fabrica reguladores de presiones. Por favor, ¿nos podría dar una introducción o comentar del tema? ¿Qué cosa ofrecen ustedes? La regulación de presión, básicamente lo que hacemos con eso es
tener unos dispositivos en línea, ¿verdad? Del tamaño, pueden tener unos 10 a 15 centímetros de longitud. Estos dispositivos se colocan sobre las tuberías, ¿verdad? Se pegan a las tuberías de PVC o tuberías, bueno, generalmente son tuberías en PVC. ¿Polietileno también? Polietileno también puede ser una alternativa. Que vienen, por ejemplo, de tanques o de almacenamientos en las zonas altas. Entonces, lo que hacemos es calcular, de acuerdo a la diferencia de altura y a la longitud del recorrido, nosotros calculamos el lugar donde se deben colocar estos reguladores de presión, a fin de que bajar la presión precisamente entre sector y sector. Así no acumulamos una presión a lo largo de toda la conducción, evitando principalmente rompimiento de tuberías o roturas innecesarias. Altos costos en cámaras de corte de presión, por ejemplo, o válvulas muchísimo más costosas que a veces hay que instalar a lo largo de las tuberías para solucionar este problema de presiones. El agricultor que utiliza un regulador de presión también lo puede colocar a la entrada de su casa. Usted puede tener alta presión y enfrente de su casa usted coloca un regulador de presión, reduce a 1 pulgada, media pulgada, 2 pulgadas, a 3 pulgadas, depende del diámetro, no importa, y la entrada a su domicilio o a su finca va a estar regulada. Si usted necesita, no sé, si vienen 120 PSI, 8 bares, y usted necesita solamente 2 bares a la entrada de su casa, inmediatamente colocando este regulador de presión reduce ese rango tan alto de presión, ¿verdad? Generando que, primero que todo, que no va a haber daños de ese punto hacia su domicilio, ¿sí? O hacia su finca. Segundo, teniendo la presión ideal para usar su sistema de riego, bien sea un sistema de riego por goteo o bien sea un sistema de riego por aspersión, microaspersión. Zelinger posee 2 tipos de regulación de presión, una que es dinámica y otra que es estática. Esas 2 cosas nosotros la analizamos en cada caso particular, cuando nos acercamos a darle solución a un agricultor. Esto simplemente es para, volvemos al mismo tema, evitar roturas, evitar costos innecesarios en espesores de pared de tubería, por ejemplo, que eso también a veces solucionamos todos esos temas de presión con tuberías mucho más gruesas, pero obviamente tuberías que son muchísimo más costosas. Entonces, la regulación de presión es un concepto o un sistema bastante interesante, importante y necesario dentro de cualquier sistema de riego de precisión que tengamos. En forma práctica, Juan Carlos, si tenemos un productor, un agricultor que ocupa cintas de riego por goteo, que necesita 5,5 metros de columna de agua y está retirando su agua de una red que tiene un estanque de agua que está a 40 metros de columna de agua en altura, ¿cómo funcionaría en forma práctica esto? Lo que hacemos ahí básicamente es 40 metros de columna de agua, son aproximadamente 4 bares, ¿cierto? Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es, como te decía anteriormente, de acuerdo a la longitud del recorrido y de acuerdo a esa diferencia de altura, nosotros vamos a ubicar en algún punto específico de ese recorrido, ubicamos el regulador de presión para bajar la presión a esos 5.5 metros que tú necesitas a la entrada de tu domicilio. En el caso de los 40 metros, yo lo puedo colocar inmediatamente antes de entrar al sistema de riego, ¿verdad? Porque no es una presión tampoco pues, muy alta, ¿verdad? Entonces lo puedo colocar inmediatamente antes de mi sistema de riego por goteo, por decir algo en la válvula de apertura y cierre. Ahí puedo regular perfectamente yo la presión con un simple dispositivo que va a ir pegado dentro de la tubería, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también otro aspecto dentro de la regulación de presión, o se tienen en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero es la presión aguas arriba. O sea, ¿cuál es la máxima presión aguas arriba que mi regulador de presión soporta? Zelinger posee 4 o 5 tipos de regulador o modelos de reguladores. Entonces nosotros en el diseño utilizamos el más adecuado de acuerdo a esta condición. La presión máxima, aguas arriba. La presión aguas abajo, que es la presión que yo voy a desear. Por ejemplo, en el caso del ejercicio que hacías,
Si yo necesito 5.5 metros de columna de agua, pues el regulador tiene que tener esa condición. Entonces ese es el segundo punto que hay que tener en cuenta. Y el tercero, y no menos importante, es el caudal. ¿Qué cantidad de agua está pasando por esa tubería? No es lo mismo que tú tengas una tubería en 2 pulgadas con 80 galones por minuto o tengas, no sé, 200 litros hora, ¿verdad? Ese rango de caudal también es importante para colocar el regulador de presión. Muchos productores en forma artesanal regulan la presión estrangulando con una llave. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? Bueno, eso no solamente los agricultores, he visto profesionales de riego haciendo exactamente lo mismo en muchas partes del continente y eso es un error gravísimo. No se debe hacer, para eso existen los reguladores de presión en línea que tenemos precisamente para evitar eso. Cuando yo estrangulo, cuando yo cierro la válvula, yo estoy no solamente reduciendo presión teóricamente, porque si vas a medir la presión no es que la presión tampoco se reduzca mucho. Lo que realmente se reduce es el volumen de agua que está pasando por la tubería. Entonces al reducir el volumen de agua, lo que yo hago es pasar menos agua por el sistema y obviamente eso pues va a generar la sensación de que hay menos presión. Pero al final no es lo que se está logrando. Lo que se está haciendo es, se está de alguna manera limitando el caudal, que deberíamos no limitarlo, deberíamos tenerlo en su totalidad. Lo estamos limitando para poder así de alguna manera generar pérdidas dentro de la conducción y obviamente al final ver que hay menos presión. Esta es una práctica muy común, pero es una práctica completamente 100% errada que el agricultor no debería hacer o no debería tener en cuenta, porque ahí prácticamente está matando su sistema de riego, sea goteo, sea aspersión. Es una práctica que no corresponde, ¿verdad? O sea, tú nos puedes asegurar que con los reguladores de presión de ustedes bajamos la presión sin castigar el caudal, ¿verdad? Así es, eso es lo que vamos a buscar. Nosotros con el regulador de presión en ningún momento estamos limitando caudal, estamos dejando que pase el volumen de agua que el diseñador o que el agricultor necesita en su sistema de riego, y lo que hacemos es que internamente nuestro dispositivo va a generar una pérdida de presión en ese punto donde se instale lo suficiente para darle a usted la presión que desea aguas abajo. Es importante aclararle a la gente que yo puedo tener una presión o estos reguladores de presión ofrecen presiones desde 6 PSI hasta 50, 60 PSI, ¿verdad? De 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hasta 60 PSI. Entonces nos permite tener todo un rango de presiones lo suficientemente ideal para la condición que queramos de riego, ¿verdad? En forma concreta, ¿qué significa eso? ¿Es independiente la presión que tengamos antes y estamos seguros que vamos a tener una presión a continuación? Así es, o sea, independiente de esas presiones que nosotros tengamos, yo voy a generar en un punto específico de mi sistema de riego, voy a generar una pérdida de presión, simplemente como eso. Yo puedo venir con 100 PSI y pasar a 10 PSI en un punto, en un área de 15 centímetros. Entonces eso me va a garantizar pues que de ahí en adelante mi sistema esté regulado. ¿Qué información necesitas para que el cliente sepa elegir el modelo que él necesita? Lo que el agricultor tiene que suministrarnos es, primero, un perfil de su sistema o desde donde tiene la fuente de agua hasta su predio, ¿verdad? Puede ser una topografía básica o simplemente un perfil donde él va a tomar las longitudes y las cotas de acuerdo a el trazado de su tubería, ¿verdad? Puede ser tan simple como eso, o puede ser un poquito más detallado a través de una topografía. Esa es la primera información. Segundo, debemos conocer el caudal, la cantidad de agua que él quiere pasar o que está pasando por esa tubería. Y tercero, necesitamos conocer cuál es la presión que quiere, o sea, cuál es la presión que su diseño le está exigiendo. Si es un riego por goteo, probablemente le está pidiendo 1 bar, ¿sí? Si es un riego por aspersión, en el caso del Excel Borer, le está pidiendo 1.3 bar. Si es un cañón, le está pidiendo 5 bar. Entonces, depende del sistema de riego que él tenga en su predio. Solamente queda agradecerte, Juan Carlos. Muchas gracias. Creo que ha sido bastante clara tu explicación, ¿ya?
Y al resto de nuestros productores, de nuestros clientes, por favor, si tienen alguna duda, no duden en llamarnos. Pablo, gracias. Agradecerte también la oportunidad de llegar a tantas personas, agricultores, técnicos, ingenieros, con este tipo de charlas, con este tipo de entrevistas, las cuales pues creemos van a ser de mucho aporte para mejorar el tema de riego en los distintos cultivos. Gracias nuevamente y espero poder participar en otra oportunidad de este tipo de entrevistas. Gracias.